Muy buenas tardes, estudiantes de noveno. Bienvenidos a una clase en video para poder, bueno, no perder un poco el ritmo que teníamos de escucharnos, ¿verdad? Muy bueno. Bueno, esta clase va orientada a seguir desentrañando los problemas estos del siglo XX, de esta historia contemporánea y posteriormente pues mirar cómo Colombia va a entrar en esas dinámicas. De acuerdo a la última clase que tuvimos, entonces dejamos claro que el imperialismo tiene algunas características, ¿cierto? Que necesitaba que se las descubrieran, que eran mm, básicamente que ese imperialismo se da para obtener recursos necesarios para su progreso industrial, que no estaban en Europa, como petróleo, caucho y algunos minerales. Tenemos que este imperialismo también tuvo un soporte científico darwinista basado en que las naciones europeas eran más poderosas y por lo tanto tenían casi que un derecho natural de subyugar a aquellos pueblos y aquellas culturas que carecían de esos elementos de la civilización, básicamente, ¿no? Eh, otra, otra era que, bueno, que este proceso de colonización también tiene un componente religioso con el fin de evangelizar también y culturizar, europeizar básicamente el mundo. ¿No? Eso nos va a meter entonces en un siglo, no, nos va a dar origen a un siglo XX que va a ser conocido como el siglo del futuro, ¿sí? Como el siglo que cerraría básicamente un milenio y en el cual se van a hacer como muchas apuestas por la consolidación de un modelo cultural europeo alrededor del mundo. ¿Mm? Esos imperialismos, ¿por qué se llamaron así? Bueno, porque son importantes, disculpen. Estos imperialismos van a tener un componente fundamental en la historia del siglo XX porque en esa repartición del mundo que se hace van a surgir, se van a presentar también muchos de los conflictos que darán origen a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Que es cómo caramba, entonces lo vamos a repartir las ganancias de lo que quedó después de la primera, cómo repartimos las ganancias de los perdedores de la Primera Guerra Mundial. Y esas ganancias estaban centradas en, como si habrán hecho bien la tarea, estarán en elementos como las colonias que tenían las potencias en África y las colonias que tenían las potencias en Asia. ¿Mm? Eso va a ser muy fundamental, es algo también enredado, pero pues trataré de hacerlo lo más sencillo. Me voy a tomar también el tiempo para leerles la guía, que obviamente se las voy a subir, y es cómo comenzó el proceso de colonización en África. Vamos a centrarnos en África también un poco para recordar esa cátedra de estudios afrocolombianos que pues que también es necesario, ¿no? Es necesario también reconocer a África también como un elemento cultural importantísimo y esencial de nuestra consolidación como cultura, ¿sí? No se nos puede olvidar jamás, discúlpenme, pero es la primera vez que hago una clase así desde mi biblioteca. Esto lo van a poder, ay, perdón, esta clase la van a poder encontrar en la página de internet y también en el link de YouTube eh, que está relacionado con mis clases, donde también encontrarán de pronto otro tipo de material que les guste, de pronto de antropología y de filosofía. Listo. Entonces, ¿cómo comenzó el proceso de colonización en África? Bueno, primero que todo, no comenzó en, en el siglo XIX, sino que ya desde 1600, desde 1500 ya se venían presentando colonizaciones a la parte de África Negra por parte de los portugueses inicialmente en las costas orientales y posteriormente las costas occidentales del sur de África y también por los holandeses que tienen estos dos grupos de fundamental.
que quedaron rezagados de la colonización de América, de la conquista de América, pues de la invasión de América, que se dio en el siglo XV. Y pues entonces buscaron otros lugares también que tienen en común, que son grandes y muy potentes navegadores, pues tan así que los holandeses llegaron a construir desde 1600 sus colonias de Boers, descendientes de la familia Boer, en Sudáfrica y también de Rhodes, donde actualmente queda Rhodesia, familias holandesas, que más adelante vamos a ver que tuvieron también inconvenientes serios con los ingleses. Bueno, eh, en ese primer momento que les estoy explicando, que bueno, que les quiero explicar, mmm, pues esas colonias que tenían tanto los holandeses como los portugueses eran exclusivamente minas de esclavos, vetas para sacar esclavos y traerlos al continente americano para que trabajaran, o no esclavos, de personas que irían a ser esclavizadas, elementos africanos, ¿m? Que luego irían a ser esclavizados en América. Luego entonces, retomando los finales de la clase anterior, hay una necesidad de encontrar recursos para, para mejorar las condiciones industriales de las potencias europeas, ya que Estados Unidos les estaba generando ya para inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, también ya estaba generándoles una seria competencia en el mercado mundial. Recordemos que en ese momento está primando el capitalismo como sistema, capitalismo industrial como sistema económico, y adentro en su interior de las clases obreras se está gestando un modelo económico y político diferente que se va a llamar socialismo, pero hasta este momento no podemos hablar de él porque no está sino en las mentes de los intelectuales europeos. Habiendo conocido las riquezas minerales y agrícolas que ofrecía el continente africano, los imperios y las otras naciones europeas promocionaron expediciones al interior de este extenso continente con el objetivo de ampliar su poderío económico. Es decir, que decidieron salir de la comodidad de las costas y adentrarse efectivamente a la gran manigua y a la selva extensa y espesa que va a ofrecer África, ¿sí? Recordemos que es un continente demasiado grande. Esas expediciones se van a dar en varios frentes, uno de norte a sur, otros de sur a norte y otros eventualmente desde las costas, costa occidental inicialmente y luego costa oriental. ¿Mm? Tengo muchos libros acá, tengo muchos datos y entonces me confundo. Entonces, el mapa de África que conocemos actualmente comenzó a configurarse o se reconfiguró para el mundo occidental a partir de mediados del siglo XIX, cuando comenzaron esas exploraciones y que para 1880 ese África estaría ocupado por Portugal, España, Francia y Reino Unido. Voy a tomar este tiempito para poner esta hoja acá. Listo. Ese es el mapa de las colonias. Sí, recuérdenlo muy bien. Bueno, les voy a decir más o menos. Lo que aquí ustedes se encuentran en blanco hace parte de Francia. Lo que ustedes encuentran en color azul muy, muy resaltado hace parte de las colonias británicas. Estos espacios que se ven algo verdosos hacen parte de Portugal. Eh, Italia va a tener este pequeño espacio aquí que se llama Libia. Eh, este pedacito aquí de Camerún va a ser de los alemanes, así como África Germana del Este y África Suroccidental. Y este pedacito acá pequeño, obviamente luego van a tener un mapita también que consultar y hacerlo, es de los Boers holandeses, ¿sí? Las únicas naciones que se mantuvieron independientes fueron Etiopía y Eritrea, ¿sí? Que era donde nace todo el mito de Haile Selassie y toda la vuelta. España también tenía unas pequeñas porcioncitas
aquí, aquí en la punta, perdón, aquí y aquí, y por este lado podríamos hablar de las Islas Canarias, así también como este pedacito acá pequeñín que se va a llamar Guinea, Guinea Ecuatorial. Listo. ¿Por qué es fundamental esto? Para entender el proceder de los europeos. Siguen y continúan entonces abriendo sus fauces imperialistas y devorando mundos para hacerlos parte de su modo de vida. Como vemos, África se la comieron todo. Cuando muchas veces preguntamos, hola, ¿por qué África tiene esos problemas así de pobreza, desigualdad, de racismo, bueno, tanto de atraso, inclusive se han acusado? Pues es importante mirar el papel que jugó esa colonización europea en África y, y el abuso, digamos, al que fueron llevados estos elementos. Bueno, este primer mapa que les voy a mostrar va a ser la fuente sobre la cual se van a establecer las naciones africanas a tal como las conocemos hoy, o los países africanos, porque bueno, las naciones africanas tienen son otro componente. Una cosa son los países que están delimitados geopolíticamente y las naciones son sentimientos, son emociones, son construcciones culturales que se hacen. Entonces muchas veces encontramos que en un solo país hay dos o tres naciones que están en conflicto. Podemos verlo actualmente. Los invito a que miren internet y miremos lo que está sucediendo en las diferentes conflictos violentos y militares que se presentan aún en África, como en Sudán, en Congo, lo que pasó con eh, lo que pasó en Somalia, bueno, en fin, no soy muy ducho en esto, pero sirve la información. Listo. Voy a continuar. Entonces, bueno, son los datos geográficos, ¿no? La exploración del norte de África se hizo entre 1850 hasta 1865 más o menos. Eh, la hicieron los alemanes Adolf Overbeck y Heinrich Barth, ¿sí? La expedición al Sudán fue llevada a cabo entre 1853 y 1856 por los alemanes Edward Vogel. Y Portugal en esa misma época también hizo lo propio, su propia expedición, llegando desde el sur. El oriente africano fue explorado en su mayoría por los ingleses, es decir, lo que actualmente es Egipto, efectivamente Sudán, siguieron toda la línea del río Nilo. Vamos a hacer uso aquí de la del buen Atlas, mi buen amigo el Atlas. Este, este. Aquí podemos ver el río Nilo. Nace aquí, en este punto que se llamará Lago Victoria. Y siguiendo todo este asunto hacia arriba, los ingleses aprovecharon el río Nilo, tienen que investigarlo también cuál es, dónde queda, para establecer sus colonias, digamos que se sirvían de los ríos para hacer como unas carreteras, por decirlo así. El centro del continente fue, fue explorado esta vez por los ítalo-franceses, los ingleses y posiblemente los portugueses que completaron la hazaña atravesando desde lo que actualmente es Angola hasta lo que actualmente es Mozambique, pasando por Rhodesia, básicamente la parte más sur como de la mitad y digamos África en tres pedazos, ¿sí? El primero la parte norte, el segundo la parte central y iniciando la parte sur desde oriente a occidente, bueno, depende de su ubicación, eh, exploraron todo este asunto. ¿Cuál era la función? Llegar a explorar nuevas tierras, llegar a conocer nuevos minerales, nuevos materiales, nuevas poblaciones, más tierras para poder expandirse y para poder en este momento ya, a diferencia de las colonizaciones sobre América que se hicieron con el fin de tener tan solo tierra, esta vez era, además de tener tierra, tener recursos necesarios para la implementación del nuevo sistema económico llamado el capitalismo industrial. Después de esas exploraciones,
se dieron origen a conquistas y posteriormente a disputas por el control de los territorios recién invadidos. Es decir, las pugnas que se daban entre los límites que estaban dentro de África posiblemente fueron llevadas a Europa, ¿sí me entienden? Es decir, está aquí la nación portuguesa, digamos, la colonia portuguesa y aquí está la colonia, no sé, inglesa y van a empezar a tener choques acá, ¿sí? Entonces una quiere llegar acá, la otra quiere llegar al otro lado, voy a poner la mano así, y esos conflictos que se están dando aquí abajo en el continente van a ser luego llevados para motivar guerras o para darle más sentido a la Primera Guerra Mundial al continente europeo. Los principales conflictos que determinaran el rumbo del siglo XX comienzan en este punto. Algunos de esos son pretensiones de las potencias ausentes de África, sobre todo Alemania, porque Alemania digamos que estaba perdiendo. Como podemos ver, Alemania solo tenía lo que actualmente es Camerún y dos pequeñas porciones en el sur, en cada costa de África, mientras que los franceses y los demás tenían unas porciones gigantescas. Esa pretensión de Alemania de tener más tierras, más colonias, va a ser uno de los causantes, de los motivantes, para darles otra toma, eso va a ser uno de los detonantes de la Primera Guerra Mundial, que es esencial para entender todo el siglo XX. ¿Quieren ver películas? Si quieren ver películas, no olviden comentar en la página de internet, mandarme al correo o suscribir o en el mismo comentario de este video si quieren que veamos en clase o les deje de clase una película sobre la Primera Guerra Mundial, porque hay muy buenas, hay muy buenas. Si no lo piden, tan solo con que una persona lo pida, lo haremos. Eh, Listo. Mm, vuelvo. Las pretensiones de las potencias ausentes de África, sobre todo Alemania, disputas en las zonas intermedias e intentos de establecer grandes ejes compatibles entre sí. Eh, el Cabo, el Cairo de los británicos, Angola y Mozambique los portugueses y Dakar y Djibouti entre los franceses. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban disputándose en África quién iba a ser la mejor potencia, básicamente, ¿sí? ¿Quién era el más bravo, el más arrecho, pues, en términos así escuetos, para colonizar África? ¿Cómo se veía eso? Bueno, entre más elementos extrajeran y entre más, más crueles también pudieran demostrar mayor crueldad, digamos, en sus colonias colonizadas. Listo. Eh, Sin embargo, ya que para terminar este asunto, este reparto no fue arbitrado, sino que surgió de un momento que tienen que consultar, se llamó la Conferencia de Berlín. Eh, en esa conferencia, eh, los europeos decidieron eh, civilizar África, civilizarlo de la forma que ellos sabían hacerlo, con varios elementos, las armas, la cruz y las estructuras sociales europeas. Mm, ¿Qué elementos son importantes? Bueno, de hecho todo eso es importante, sino que para efectos de la clase podríamos hablar de muchas, muchas consecuencias. Primero, entonces, el racismo moderno, como lo conocemos hoy, le vamos a dar su origen en este momento, en este tipo de colonización europea, porque se van a establecer unas condiciones de inferioridad económica y social sobre los elementos africanos y se va a impregnar culturalmente ese racismo. Por ejemplo, se me acaba de ocurrir me acabo de dar cuenta que si bien en América, durante la época de la colonia, los esclavos estaban en una escala, bueno, totalmente inferior dentro de la sociedad, eh, no había una discriminación hacia ellos, porque pues se les permitía el acceso a las casas, eran esclavizados en todo caso, pero pues había un reconocimiento de su raza, de su color, de su etnia. Pero ya en la última
ola de imperialismos y de colonialismos, se va a fundamentar ahora sí el racismo, haciendo ver que la inferioridad y el asco y la suciedad que podría representar este elemento africano. Elementos tenemos acá, tengo este libro que me encanta. Dice, el jabón y la responsabilidad del hombre blanco. El concepto de responsabilidad del hombre blanco incorporaba la creencia de que la superioridad de su civilización, ojo, obligaba a los europeos a imponer sus prácticas en poblaciones supuestamente primitivas de no blancos. Este anuncio del jabón de Pierce comunica con claridad la visión europea sobre su responsabilidad en esas poblaciones. Creo que acá está mejor. Sí. Comerciales, publicidad. Publicidad que hablaba la superioridad aparente de este hombre blanco. Bueno, ¿qué es lo esencial de esto? Bueno, este tipo de colonias se mantuvieron básicamente hasta 1918, 1914 1918, cuando ya se finaliza la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Tenemos que entrar más en detalle a ver esto, pero para terminar, para encerrar un poquitico esta cápsula, eh, se van a repartir las tierras. Alemania, como perdió la Primera Guerra Mundial, los tres espaciecitos que tenía se van a quitar. Es decir, las tierras de los perdedores van a ser repartidas entre las tierras de los vencedores. Y ahí vamos a tener también una aparición de Estados Unidos en África, conocida como Liberia, un pequeñito país muy nuevo, inventado, corporativo básicamente, que es como un estado más de Estados Unidos. Les sugiero que mm, consulten sobre Liberia. La historia de África es bien bonita, es bien interesante, es muy rara, es muy amplia, muy extensa. A mí me queda corto. Siempre me quedo corto en este asunto. Pero bueno, vamos a, vamos a cerrar este libro con el cual trabajo bastante, Civilizaciones de Occidente, volumen B de Jackson Spielvogel. Y listo, vamos a concluir este asunto. ¿La actividad cuál va a ser? La actividad va a ser, primero, quiero que dibujen a mano y me le tomen una foto y me lo envíen a mi correo, ya saben, jgsandovalm@educacionbogotá.edu.co, el mapa de las colonias africanas de 1900, de finales del siglo XIX, ¿sí? Aquí tengo ay, me encanta esto, ojalá pudiera llevarme todos estos libros a sus clases. Listo, ya lo conocen, ya fue más o menos el que les mostré. Un segundo punto, quiero que consulten la historia de Liberia, el país Liberia. ¿Mm? No está de más. Y un tercer punto, quiero que escriban una pregunta, cada uno de ustedes, me gustaría que me escribiera una pregunta acerca de esta lección de clase, acerca de la tarea, que el mismo también va al documento que les leí, que me respondan una pregunta que dé cuenta de que sí estuvieron atentos a la clase. Y un cuarto punto, comenten si quieren que veamos una película de la Primera Guerra Mundial para el siguiente tema abordar la Primera Guerra Mundial como tal, no sin antes mirar, spoiler, nuestra próxima clase es el papel de Latinoamérica en ese mundo, en esa repartición del mundo, ¿sí? Si bien Europa, o sea, América ya estaba independiente, ¿sí? Ya era una señorita grande, aparentemente. Europa entonces buscaba el sur de Asia y África, así también como Estados Unidos, buscaba el Pacífico para establecer más colonias, ¿sí? Entonces América estaba ahí como, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver? Efectivamente va a tener mucho que ver en el desarrollo de la historia. Recordemos que la historia no es una sola línea, sino que es una espiral entramada, como una red de neuronas donde finalmente todo tiene que ver con todo. Si no hubiera pasado una cosa, no estaríamos en este siguiente aspecto. Muchachos, los extraño bastante a todos, pero bueno, vamos para adelante, vamos a cumplir
Vamos a cumplir esta cuarentena en paz, con paciencia, por favor sean juiciosos, lávense las manos, utilicen tapabocas, no salgan si no es estrictamente necesario y aprendan, aprendan mucho, mucho. Bye bye, babies.